llevar al consultorio, atenderlos, chequearlos, revisarlos a todos aquellos que por distintos motivos no van al médico. En general, por cuestiones culturales de los padres. Es importante saber qué número de consultas tenemos, número de camas, el girocama. Un sistema eficiente se mide por el girocama, que quiere decir la cantidad de días promedio que un paciente ocupa una cama. Es el promedio entre que un paciente ingresa y egresa de un centro. Nosotros hicimos una variación a lo largo de 15 años habíamos arrancado con 21 días de promedio girocama y lo habíamos llevado a 7 días, sin contar el sector materno-infantil, porque sobre todo en la parte de maternidad las internaciones son muy breves. Esto es del Hospital General. La mortalidad infantil es otro indicador fundamental que nos va a decir cómo andamos. En el año 83, cuando comenzó esta gestión con el intendente anterior, pero que el actual intendente, que además de ser el hijo del intendente anterior, continuó la gestión, la mortalidad infantil en San Isidro era del 26 por mil. Actualmente la mortalidad infantil está entre el 7 y el 8 por mil. O sea, esto está marcando que algunas cosas se hicieron bien, no solamente desde salud, sino desde otras áreas como acción social, educación, etc. Nosotros vamos a pretender que el sistema sea lo más sustentable posible, para que no solo para no provocar un quebranto en el municipio, sino para que no quiebre el mismo sistema. Entonces tenemos, para arrancar, que tener un presupuesto suficiente. Tenemos que evaluar permanentemente el gasto que estamos haciendo. ¿Cómo lo evaluamos? Acá dice en el cuarto punto, la puse comparación permanente con el mercado. Muy simple, en salud pública se compran muchísimas cosas. La cantidad de cosas, de renglones diferentes que hay en una licitación son muchísimos. Hay que comparar con otros municipios, con la provincia, cómo está comprando determinado artículo, qué valor, con el sector privado. Después tenemos que ver cómo estamos distribuyendo el gasto. En salud lleva un porcentaje muy alto del costo el personal. Y si bien no está escrito en ningún lado, pero yo me atrevo a decir que esto es así, lo ideal es que el gasto de personal no exceda las 2/3 partes del gasto total de salud. Lo ideal sería estar en el 60%, el 60% del presupuesto ya para el personal, pero es tolerable hasta un 70%. Esto tiene que ver con características del país también. Seguramente en Cuba, que todos respetamos por su sistema de salud, que ha dado muy buenos indicadores, el porcentaje del gasto, del costo personal es mucho más bajo porque los sueldos son mucho más bajos, pero nosotros no podemos manejarlo de esa manera. Y la cifra está cercana a las 2/3 partes del gasto total. Porcentaje de positividad de estudios. Esto es una cosa que hicimos en un momento cuando estábamos gastando mucho con tomografías computadas. Cuando comenzó la tomografía computada, entonces teníamos que evaluar si se estaban pidiendo de gusto, si se estaban pidiendo con justificación, o si, como el tomógrafo era contratado, si el dueño del tomógrafo no le hacía algún regalo a quien indicaba la tomografía. Entonces nos pusimos a trabajar, fue un intento y salió bien. Separamos estudios pedidos por profesional y por región, por ejemplo, ya tomografías de cráneo, si eran de miembros inferiores, etc. ¿Y cuántas de ellas daban algún resultado positivo? El resultado positivo es que habían encontrado algo, no que estaban informados como estudio normal. Y eso mostró realmente que los médicos que trabajaban con más ganas, con más esfuerzo, con mayor vocación, tenían una cantidad de un porcentaje muchísimo más alto de resultados positivos
que otros que a lo mejor querían escribir en el recetario, hágase una tomografía computada para que el paciente se vaya rápido del consultorio. Esto lo cuento como anécdota nada más, porque por ahí a alguien le puede servir en su lugar. Después, por lo mismo, obras sociales que, como el sistema público, que en nuestro lugar funciona mejor que el de obras sociales, vienen al sistema público y si uno no hace nada, los está subsidiando a estas obras sociales que cobran de ese paciente todos los meses y no brindan prestaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La tenemos gratis, pero después le reclamamos a la obra social para que nos paguen. La internación domiciliaria es un mecanismo como para cortar días de internación que son costosos, porque cuando se pierde el objetivo de la internación en una cama hospitalaria, puede estar en su casa, a veces el medio en que vive ese paciente por ahí no es el mejor para contenerlo, entonces supliéndolo, ayudándolo con algún cuidado de enfermería, con administración de medicamentos o haciendo algún estudio en domicilio. No tenemos que darlo 3 días más internado para hacer un control radiográfico. Tal vez se pueda hacer en la casa o podemos sacarle sangre de su casa y llevarlo a nuestro laboratorio sin tener el paciente en un lugar que no quiere estar, que es la internación, que siempre es más feo que estar en la casa, y ocupando una cama y ocasionando gastos. Extensión horaria de la atención tiene que ver con que, por lo menos en nuestro país, los hospitales son monstruos que gastan mucho y en lo que es atención programada, atención por consultorio, funcionan de 4 o 6 horas por día. Esto es algo que hay que trabajar para revertirlo. Y puse al final fabricación de medicamentos porque en 16 años me tocó estar a mí al frente de salud de un municipio y tuvimos muchos sobresaltos porque la historia económica argentina es muy rica. Nosotros pasamos de hiperinflación a dolarización, hemos tenido todas las variables. Y uno de los lugares donde teníamos problemas era con los medicamentos. Toda la población tenía problemas con los medicamentos porque no podía acceder a ellos. Entonces utilizamos mecanismos de manejarlo de urgencia, de decir, bueno, no tenemos recursos, tenemos que manejarnos con estos medicamentos. Pero después nos aseguramos tener los medicamentos básicos armando nuestra propia fábrica de medicamentos, lo cual es mucho menos complicado de lo que parece. La próxima. Bueno, esta es la última pantalla. Un sistema de salud, ¿qué tiene que dar para ser exitoso? El sistema de salud municipal. Primero tiene que haber planificación sanitaria, es obvio. Tiene que haber planificación estratégica. Tenemos que pensar qué es lo que puede pasar a futuro. Cuando en los años 90 vino todo el temor por el SIDA, nosotros habíamos inventado, o no lo inventamos nosotros, pero sí lo pusimos en San Isidro, la internación domiciliaria. Decíamos, las obras sociales en aquella época no atendían pacientes con SIDA, hasta el mío que les hablé hace un rato. Las camas hospitalarias, tenemos un número bueno, porque tenemos 4 veces lo que pide la Organización Mundial de la Salud con respecto a la población. Pero en un momento iban a ser insuficientes, entonces apareció como estrategia la internación domiciliaria. Eso como ejemplo de planificación estratégica. La población informada, espacio, la población tiene que tener información acabada de todo lo que está ocurriendo, porque trabajando junto con la población es mucho más fácil trabajar fundamentalmente en prevención. Después, creo personalmente que la mística de los trabajadores de la salud es muy importante. Todos los que hemos sido médicos de algún hospital, de alguna clínica, de la salita más chiquita, aparte de cobrar un sueldo y aparte de que nuestros pacientes se encariñen con nosotros queremos saber, queremos sentir que nuestro trabajo es importante, que es trascendente. Eso se consigue respetando mucho al personal, se consigue
cuando las autoridades de ese municipio tienen una actitud ejemplar en cuanto a que si el personal trabaja 6 horas, las autoridades deben trabajar 12. Hay muchos mecanismos, no me voy a extender en esto, pero la mística es fundamental porque esos son los que van a cubrir todas las carencias que nosotros tengamos. Cuando tengamos un problema presupuestario nos van a ayudar a resolverlo. Cuando se enferme un médico que dejó 20 pacientes sin atender, el otro que tenía 20 pacientes para atender, va a atender 40. Cuando le pidamos que algún esfuerzo lo va a dar, y por supuesto nosotros tenemos que responderle de una manera parecida. Todo esto es bárbaro, pero nada de todo lo que nosotros podemos hacer sirve si no hay una fuerte decisión política. La fuerte decisión política tiene que ser de la cabeza de ese municipio. Si esto lo trasladamos a niveles provinciales y nacionales, tiene que ser de la cabeza política. Si hay una fuerte decisión política, no existe sistema de salud que va. Yo no quiero hablar más porque me extendí más de lo que pensaba, pero estoy abierto a cualquier pregunta.